Bueno, ustedes saben, hermanos, que en estos días, ya hace un tiempo cuando Jorge me había hecho la invitación para tomar este momento, oraba al Señor y qué es lo que necesitas que estemos estudiando, que estemos viendo. Y me entusiasmó mucho cuando me puse a pensar en esto, ¿no? En la vida de Josué y en la característica tan importante que hay en su vida esforzada o en su llamado de parte de Dios para vivir una vida esforzada. Yo lo que, vamos a ver si esto me acompaña, ahí está. El comienzo de Josué, ¿no es cierto? Si bien en realidad no es el comienzo, ahí vamos a leer juntos, por favor, hermanos, el capítulo 1 del libro de Josué. El inicio de este libro tan hermoso, tan precioso, que vamos a tratar de compartir juntos, y vamos a tratar de ver el secreto, como decía, ¿no es cierto?, el valor del esfuerzo en la vida de Josué. Y vamos a tratar de juntos ver tres cositas para que realmente sean de bendición en nuestra vida. Acompáñenme, si pueden, hermanos, en Josué capítulo 1, versículo 1, vamos a leer los primeros 9 versículos de este hermoso libro. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme ¿Siguen ahí, no? Bueno, entonces les decía, discúlpenme hermanos por este inconveniente, pero comentaba, no sé hasta dónde me escucharon, que a lo largo de este pasaje vamos a ver que repetidas veces hay palabras que Dios le está diciendo a Moisés, como por ejemplo, levántate. Justamente a tener una situación de esfuerzo, una situación de un llamado realmente a un trabajo, a un servicio de parte del Señor. Ahora, fíjense también que en este pasaje vamos a leer que tres veces hay un llamado de parte de Dios a que se esfuerce Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, no solamente de parte, digamos, de Dios es este llamado. Si leemos el versículo 18 de este mismo capítulo, fíjense que cuando Josué habla al pueblo acerca de este llamado y de esta situación y de esta misión que tenía, dice el versículo 18 del capítulo 1 que el pueblo mismo, también fíjense lo que el pueblo le va a decir a Josué. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Hasta el mismo pueblo está animando a Josué, ¿no es cierto? Por eso el título de este estudio es el valor del esfuerzo en la vida de Josué, y quiero que lo apliquemos también a nuestra vida, ¿no? Yo creo que en esto hay una situación muy, pero muy importante que es un llamado también para nosotros. Por eso acá pongo en esta siguiente diapositiva una fórmula para tratar de ayudarnos a pensar un poquito más. No que tengamos que ponernos a hacernos cuenta, hermanos, no se asusten,
porque tampoco yo soy bueno haciéndolas, y menos así, ¿no es cierto? En cálculos orales, como en la escuela, ¿se acuerdan? Cuando la maestra nos decía, bueno, cálculos mentales, y ahí nomás nos tiraba cuentas y teníamos que sacar los resultados. Pero lo quiero aplicar de la siguiente forma. Fíjense que yo ahí pongo C más H, y todo eso después por E. ¿Qué significan cada una de estas siglas? Y en la letra C vamos a pensar en lo que es el conocimiento. Vamos a pensar, ¿no es cierto?, en realmente qué significa en la vida cristiana el conocimiento. Y yo lo aplico de esta forma. Es una aplicación, hermanos, acá no estamos dando un mensaje de teología, por supuesto. Quiero que tratemos de sacar una aplicación práctica acerca de la vida de Josué y de su esfuerzo. En el conocimiento vamos a encontrar, por ejemplo, o quiero poner en esa fórmula, que somos cuando hemos conocido al Señor, es decir, cuando nos hemos hecho parte de la familia de Dios. Y yo me pongo a pensar que en esta fórmula, el conocer a Dios y el ser conocidos por Dios, no se puede agrandar o ser más grande que entre creyentes o distintas cosas. No podemos ser más salvos que otros. Es decir, es una constante. ¿Somos del Señor o no somos del Señor? Y esto entonces suma. Ahora, la otra cosa que sumamos en ese paréntesis son las habilidades. Y allí sí podemos ser a lo mejor más o menos hábiles, pero todos tenemos las características desde nuestro nacimiento, nuestras habilidades, nuestras facilidades, tal cual Dios las designó. Es decir, que nosotros no somos, no estamos con habilidades que no estén a la altura de la misión que Dios nos ha dado en nuestra vida. Es decir, no debemos compararnos, yo tengo esta facilidad y soy mejor que esto en mi hermano o soy peor. No, tenemos que saber que Dios nos creó tal cual con las habilidades con las que Él pensó en nuestra vida. Así que todo esto lo sumamos. Ahora, lo que sí podemos multiplicar y lo que sí va a agrandar el resultado de toda esta suma es la E, que viene a ser el esfuerzo. Y en el esfuerzo, ahí sí verdaderamente nosotros podemos, en función, fíjense lo que le dice Dios a Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, que te levantes, que vayas, que no te apartes de mi ley. Ahí sí podemos realmente hacer que en nuestra vida cristiana podamos llevar fruto para Dios. Porque podemos tener muchas habilidades, pero podemos descuidarlas. Podemos tener muchos dones y muchos talentos, pero dejarlos dormidos. Pero cuando nos esforzamos, cuando realmente ponemos empeño, cuando le dedicamos tiempo, cuando le damos prioridad, cuando lo consideramos una situación importante en nuestra vida, realmente ahí hacemos que nuestra vida cristiana cobre valor y pueda llevar fruto para Dios. En Juan capítulo 12, versículo 26, vamos a leer desde el 23, dice que Jesús les respondió y les dijo, ¿no es cierto? Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. El versículo 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y fíjense qué lindo cómo termina este versículo 26. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En un modo de tratar de graficar y de que recordemos esto, por eso lo pongo en este modo, si se quiere, para hacernos reflexionar de fórmula, ¿no? El esfuerzo, cómo puede multiplicar las posibilidades de agradar y de servir a Dios. Vamos a avanzar entonces en esto, qué implica el esfuerzo, ¿no es cierto? Como vamos a estar viendo ahora, y este multiplicador del servicio en la vida cristiana, quiero que lo veamos en tres cosas. ¿Qué implica el esfuerzo en la vida de Josué y cómo podemos hacer nosotros también para ser hijos de Dios, que nos esforcemos de manera de poder servir a Dios, de manera de poder llevar fruto para el Señor? Esto es lo que he encontrado en la vida de Josué para rescatar tres importantes cosas. En primer lugar, buscar a Dios. Y ahí está, el siguiente slide, buscar a Dios. Si me acompañan, por favor, en el libro de Josué, vamos a leer juntos, es el capítulo 8 del mismo libro que leímos recién, versículo 30 al 35. Fíjense qué hermosa situación se estaba dando acá, ¿no es cierto?
Leemos juntos, si ya lo tenemos, Josué capítulo 8, versículo 30. Dice la palabra de Dios que entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Dice, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie, uno al lado del otro del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. Dice, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y dice que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban con ellos. En primer lugar, en este pasaje, esto de buscar a Dios, me gusta este ejemplo que da justamente en la vida de Josué, que es la edificación del altar. En Deuteronomio, capítulo 27, fíjense, leamos juntos, por favor, porque es muy bueno. Es el pasaje justamente, vieron que hablaba de que tenían que construir este altar como ya lo había mandado Moisés. Y justamente en este pasaje es cuando vemos que Moisés manda esta instrucción. Deuteronomio capítulo 27, versículo 4, dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Y dice también en el versículo 9, un poquito más adelante, fíjense qué bueno lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, y por favor remarquen esto, ¿no? Dice, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Qué figura hermosa la del altar. Una figura que nos muestra de buscar a Dios. Porque fíjense que el llamado allí de Dios le dice al pueblo, guarda silencio, escucha. Y me gusta también porque Josué obedece todo literal y tal cual Dios lo había mandado. Y además también es hermoso resaltar que esta búsqueda de Dios, Josué también la incentiva, no se la queda para sí mismo, sino que comparte a los demás. Porque en el versículo 35 del capítulo 8 que leíamos dice que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Buscar a Dios, el esfuerzo por buscar a Dios, el primer punto y la primera situación que aprendemos y que vemos en la vida de Josué y quisiera que apliquemos a nuestra vida, es que el esfuerzo en el cual somos llamados para dar fruto a Dios, en primer lugar requiere la búsqueda de Dios. Esforzarnos por buscar a Dios, por realmente levantar este altar que nos habla justamente de poner a Dios en el lugar que tiene que estar en nuestra vida. Conocer sus leyes, conocer su palabra, meditarla, estudiarla. Esto requiere esfuerzo, hermanos, requiere tiempo. Requiere que realmente podamos poner dedicación. Hay un querido hermano que me acuerdo, me daba mucha gracia, siempre decía que él tenía las 24 horas del día como todo el mundo, más las horas de la noche. Como que de alguna manera a veces hacía valer más su día, tal vez quitando, sacrificando horas de sueño o de descanso, pero con la finalidad de poder hacer uso de los momentos de tranquilidad y que cada uno de nosotros seguramente podamos administrar nuestro tiempo, nuestra vida y sabemos cuál es el mejor momento para buscar a Dios, para tenerlo, para aprender, para conocer de Él. Así que en primer lugar, el esfuerzo en buscar a Dios. Ahora, me encanta este segundo ejemplo también en la vida de Josué,
amar lo que Dios ama. Esto también es un esfuerzo que vemos en la vida de él. Josué se esforzó en esto. Fíjense, por favor, acompáñenme en Éxodo capítulo 37. Es un hermoso pasaje de la Escritura y aprendemos mucho allí de la vida de Josué también. Fíjense, por favor, Éxodo capítulo 37. Si lo tienen todos, Éxodo capítulo 37, desde el versículo 7 vamos a leer así unos versículos. Perdón, yo dije capítulo 37. Es Éxodo 33, versículo 7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. Y es importante observar esto, ¿no es cierto? Moisés dice, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Es decir, este todavía no es el tabernáculo definitivo que iban a montar los israelitas, como estudiamos el año pasado también cuando leíamos Éxodo, el anteaño. Dice el versículo 7 a la mitad, dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y alaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y prestemos atención a esto último. Y dice, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y es hermosa esta figura. Me gusta mucho realmente pensar en la figura de que Josué nunca se apartaba del tabernáculo, porque el tabernáculo, como bien vemos, él dice que estaba fuera del campamento, es decir, estaba apartado. Y esto nos da la figura de que, digamos, el tabernáculo, el lugar donde nos íbamos a encontrar con Dios, es un lugar en donde no quería convivir con el pecado. Es decir, estaba apartado de todo aquello que pudiera representar o manchar la santidad de lo que es la presencia de Dios que representaba el tabernáculo. Después, fíjense que dice que Josué no se apartaba del tabernáculo. Y a mí me hace pensar mucho en este esfuerzo, en esta parte del esfuerzo que debemos hacer los creyentes, que es amar lo que Dios ama. Todo el tiempo que podía de su día, Josué trataba de ocuparlo estando allí en el tabernáculo. Y me pongo a pensar qué lucha que tenemos nosotros los creyentes, ¿no es cierto? Y yo pongo allí una frase, hacer o no hacer, lo que debemos, lo que podemos, lo que queremos. Fíjense que la palabra de Dios en Romanos capítulo 7 dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Y el apóstol Pablo acaba de escribir, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el esfuerzo que también estaba requiriendo a Moisés allí en su vida cotidiana es renunciar a aquellas cosas que tal vez él quería hacer. Él tal vez quería estar en el campamento, él tal vez quería estar con sus amigos, con sus compañeros, con el pueblo del cual era ciudadano él. Pero el esfuerzo de Josué era amar lo que Dios amaba. Él tenía que estar en el tabernáculo.
en ese lugar que representaba la comunión con Dios, en ese lugar que representaba la santidad de Dios, en ese lugar donde Moisés hablaba y se encontraba con Dios cara a cara, como dice allí la Escritura. Qué bueno, hermanos, que nos podamos quedar con esta situación, ¿no es cierto? En primer lugar, este esfuerzo de buscar a Dios. En segundo lugar, el esfuerzo que debemos hacer como creyentes de poder amar lo que Dios ama. Y yo sé que todos sabemos y somos conscientes de esto, pero a veces nos cuesta. El apóstol Pablo mismo lo escribió en estas dos cartas, en los Romanos y a los Gálatas, haciéndonos recordar, hermanos, de que por más que somos hijos de Dios, por más que Dios nos ha santificado, la carne mora en nosotros. Y hay una lucha constante. Y en cuanto descuidamos o pensamos que podemos ser victoriosos con nuestros propios méritos, es donde podemos llegar a fracasar. Por eso el apóstol Pablo va a decir que los deseos de la carne y los del espíritu se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Entonces, amar lo que Dios ama, tratar de ponernos verdaderamente, y gracias Josué por enseñarnos a partir de esta actitud que vos tomaste, lo valioso que es estar todo el día en el tabernáculo. No por momentos, no en los horarios de la reunión, no en el momento del devocional, no en el momento de la oración. Estar todo el día, como lo podía hacer Josué. Y con esto no quiero decir de que no tenemos que hacer nuestras labores, nuestras tareas, pero en el momento que estamos haciendo nuestras labores y nuestras tareas, que realmente en nuestra vida podamos estar en el tabernáculo, allí cerca de Dios, amando lo que Dios ama y rechazando lo que Dios rechaza. Y en tercer y último lugar, servirle por la fe. Esto también requiere un esfuerzo, el servicio. Y vamos a leer juntos allí, hay tres pasajes que quiero que leamos para terminar en este estudio, en esta noche. Y el primero de ellos, si me acompañan en Éxodo, por favor, capítulo 17, la guerra contra Amalek. Y vamos a ver qué linda enseñanza también nos da Josué allí en este pasaje. Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el 15, leemos juntos por favor en la palabra de Dios, dice así: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, mi estandarte. Hasta allí en la lectura. Y me gusta mucho de este pasaje, hermanos, que veo una batalla en donde en el servicio hay lugar para todos. Josué obedeciendo y esforzándose para ir, tal cual Moisés le ordenó, yendo a la batalla de la guerra. Pero Moisés también se esforzaba. Moisés estaba allí con la vara levantando sus brazos al cielo, y era allí donde estaba dándose verdaderamente la victoria, ¿no es cierto? Donde se desarrollaba la batalla. Pero Moisés se cansaba, y tenía a Aarón y a Hur que sostenían cada uno un brazo de Moisés. Qué bueno entender esto, ¿no es cierto? Que en este servicio hay lugar para todos. Por eso veíamos en la fórmula, ¿no es cierto?, la C y la H, ¿no es cierto? Y la H, recuerden que era habilidad. Y cada uno tenía su función, cada uno tenía su habilidad. Pero lo que multiplicaba era el esfuerzo de cada uno. Cada uno aportaba su esfuerzo. Josué peleando la batalla sin el campo de batalla, pero Moisés peleándola allá arriba, sosteniendo sus brazos, adorando a Dios,
y por eso el Señor daba la batalla. Entonces, esta es una de los primeros ejemplos. El segundo, y me gusta también mucho, podamos leerlo juntos, en Números capítulo 14. Es una de las historias tal vez que más recordamos de Josué. Si leemos juntos allí en Números capítulo 14, vamos a leer solamente una porción, que es desde el versículo 6. Podríamos leer realmente todo el capítulo, que es hermoso. Pero fíjense algunas cosas que vamos a resaltar de allí. Números, capítulo 14, versículo 6. Dice la Biblia, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿De qué? Y porque todos, digamos, los espías que habían ido con ellos hablaban acerca de la tierra maravillosa que habían reconocido, pero de los gigantes que habitaban en ella. Y dice el versículo 7, dice, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ahora, el versículo 10 es tremendo. Dice la escritura allí, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El esfuerzo. ¿Cuál era la característica, digamos, importante que tenían allí Josué y Caleb? Esforzarse en poder buscar eso que Dios sabía que le iba a dar. Hermanos, los 12 espías que fueron a reconocer la tierra eran 12 personas, 12 hijos, cada uno de una tribu distinta de Israel. No había ninguna particularidad distinta en ellos. Este pasaje me hace acordar a ese pasaje que está en Corintios, cuando dice que los que fueron al desierto, todos, digamos, participaron de las mismas cosas, caminaron bajo la nube, se alimentaron del maná, escucharon, digamos, todas las bendiciones de parte de Dios. Pero la escritura en Corintios dice, pero de los más de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Todos eran parte del pueblo de Dios y todos tenían una habilidad, pero ninguno de ellos se animó y se esforzó buscando a Dios, amando lo que Dios ama y sirviéndole por la fe. Este es el esfuerzo, queridos hermanos, que tenemos que hacer. Avanzar con fe en nuestro servicio. No era soberbia la que tenía Josué. No era como algunos podemos decir, un loquito de la guerra, que tenía ganas de pelear y entonces iba a ir a la batalla y bueno, vamos, que vamos porque somos fuertes. Josué tenía claro que eran mucho más chicos, que eran más débiles. Pero Josué, como buscaba a Dios, como amaba lo que Dios ama, podía servirle, esforzándose y por medio de la fe ganar las batallas. Porque claramente él dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Pero tenía que ir. Es maravilloso entender esto, hermanos. ¿Qué podemos lograr para el Señor en nuestra vida a través de este ejemplo de esfuerzo en la vida de Josué? Josué era igual que cualquiera de los otros 12 que recorrieron con él la tierra, pero solamente Josué y Caleb fueron los que creyeron, porque conocían a Dios, porque lo habían buscado, porque amaban lo que Dios amaba. Y en el último pasaje que vamos a estar leyendo, y este también nos da una enseñanza muy importante, que es la santidad en el servicio, hermanos. Es prepararnos en la santidad para poder servir. Fíjense, en el capítulo 3, versículo 5, dice que Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Estar preparados delante de la presencia del Señor. Realmente todos somos pecadores. A todos nos ha perdonado el Señor.
pero ocupemos no como Josué, de estar allí en el tabernáculo, en el lugar donde se encuentra el Señor, en el lugar donde el pecado no va a poder combatir con tanta facilidad contra nosotros, en donde la carne no va a ser más fuerte que el espíritu, porque vamos a estar cerca del Señor. Y esto es algo que quisiera que nos quedaran de esta tercera parte del esfuerzo de la vida de Josué, que es la santidad en el servicio para poder realmente ser hijos e hijas de Dios esforzados. Solamente para terminar, el último pasaje para leer en esta noche, y que nos quede como una meditación en nuestra vida, queridos hermanos, es este pasaje de Josué. ¿Cuál es nuestra decisión hoy, no es cierto? Fíjense que en este gran momento que estaba atravesando, digamos, el pueblo de Israel, recordemos que los padres de todas estas personas habían fracasado, lamentablemente, porque no habían creído en el Señor, no sabían, vivían despotricando de por qué los habían sacado de Egipto, donde estaban siendo esclavos, maltratados, pasando hambre, pasando dolores, sufrimiento. Sin embargo, ahora despotricaban del Señor. Pero en Josué capítulo 24 va a terminar esta linda enseñanza. Dice: ahora pues, Josué va a estar diciendo aquí al pueblo: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queridos hermanos, que nos quede este lindo pensamiento acerca del esfuerzo en la vida de Josué. Josué no es una persona con más atributos que nosotros. La C y la H de Josué son las que nosotros tenemos que tener. Si hemos conocido al Señor, no podemos ser más salvos de lo que somos. Las habilidades, los dones, los talentos son los que Dios ha diseñado para la vida de cada uno de nosotros en la misión y en el ministerio que Dios nos ha puesto. Pero el esfuerzo es una decisión nuestra de cada día. El esfuerzo en obedecer, el esfuerzo en buscar al Señor, el esfuerzo en amar lo que Dios ama, el esfuerzo en el servicio, requiere de que nosotros dediquemos tiempo de nuestra vida, dediquemos tiempo y sacrifiquemos cosas seguramente. ¿Por qué no? Para obtener algo siempre hay que sacrificar otra cosa. Que podamos cada uno de nosotros analizar a dónde estamos dándole prioridad, a qué le estamos dedicando más tiempo. Y me pongo en primer lugar en pensar verdaderamente de 2 años que esta pandemia nos ha cambiado muchos de nuestros hábitos. Espero y es mi oración, que mi vida y que tu vida, querido hermano, después de este momento, nos encuentre con fuerzas, que no nos deje apachuchados, que no nos deje en casa, que no nos deje, digamos, en la comodidad. Que salgamos porque realmente la gran comisión que tenemos como hijos y como hijas de Dios es ir y hacer discípulos. Hay que salir y predicar la palabra, para que otros oigan, para que otros crean, porque hay otros que predican. Y que este sea verdaderamente la misión de nuestra vida, que entendamos de que si bien la vida de creyente es por gracia, requiere, como lo requirió la vida de Josué, que nos esforcemos, que actuemos, que seamos valientes y que destinemos tiempo en buscar a Dios, en amar lo que Dios ama y en servirle a Él. Queridos hermanos, espero que esta meditación de la palabra del Señor pueda realmente ser de bendición para todos y cada uno de nosotros, y que la palabra hable y ore a cada uno según la necesidad que tenemos cada uno en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que pueda su palabra obrar en cada uno de nosotros. Amén. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti.
sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy,